Hola, soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Ya los extrañaba, después de 2 semanas de una pequeña pausa que tuve en el canal, regreso a contestar algunas de sus preguntas que me mandaron las semanas pasadas. Así que aquí las tengo y pues vamos a empezar. Lupa La Solo pregunta: hola, quisiera saber qué rama de la biología estudias y qué sabes de la salida laboral de ecología y zoología y si me podrías dar algunos consejos. La rama de la biología que estudié biología general. ¿Y qué sabes de la salida laboral de ecología y zoología? Creo que esta persona es de Argentina, por otro mensaje que me mandó. Entonces no sé exactamente cómo están las cosas en Argentina, pero aquí en México para salida de ecología y zoología puedes trabajar en una empresa privada o puedes trabajar en empresas del gobierno que tengan que ver con medio ambiente, o puedes dedicarte a la academia. Y si es zoología, puede ser en un zoológico o puede ser en una UMA o en alguna reserva ecológica. Esos son los tipos de trabajos que te puedes encontrar. Como repito, en Argentina no estoy muy segura porque nunca he ido a Argentina y no tengo muchos contactos que estén allá, pero yo creo que puede ser parecido o más o menos así. Luego Eje Alice pregunta: hola, te escribo porque supongo que al ser mexicana sabrás cómo funcionan las cosas en México. Más o menos. Ya que quiero estudiar biología, pero hasta ahora no he obtenido mucha información sobre una duda que tengo. ¿Es obligatorio hacer disecciones en alguna materia? Porque yo quisiera especializarme en botánica y micología, entonces no soportaría ver animales muertos y abrirlos. Bueno, yo creo que depende de la universidad y depende de tus maestros. Por decir, en mi caso, los maestros no te obligaban a hacerlo, y de hecho tenía en el equipo donde yo estaba, bueno, depende de la materia, pero en específico tomé era fisiología animal o era toxicología. Entonces sí nos ponían a abrir ratas y nos ponían a abrir ranas, pero no todos mis compañeros lo hacían o lo querían hacer. Entonces dentro del equipo nos poníamos de acuerdo y ver a la persona que le tocaba la disección o hacer alguna otra cosa, y normalmente me tocaba a mí. Así que sí, después de un rato te acostumbras, pero no es obligatorio. Pero te digo, depende de tu maestro y depende de la materia, así que pues, pero es muy poco, o sea, no lo haces todo el tiempo. Ricardo Contreras Cerón pregunta: hola, igual estudio biología apasionada por la naturaleza, pero ¿en dónde estás estudiando? Mejor dicho, ¿en qué universidad? Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, soy Gayuba y ya salí, soy bióloga, ya graduada y egresada. Marvi Ruano pregunta: quisiera saber dónde estudiaste, sobre cómo es la carrera en general y actualmente tienes algún trabajo relacionado con lo que estudiaste. Que lo del trabajo es lo que más me inquieta por los comentarios que he recibido sobre que los biólogos no tienen trabajo y eso. La verdad, no tengo a nadie que pueda aclarar mis dudas, por eso acudo a ti, espero que puedas ayudarme. Entonces, primero, ¿dónde estudiaste? Como lo dije, estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aquí en México. ¿Cómo es la carrera en general? Y sí, bueno, es que depende de la universidad. Si quieres saber más a fondo de los programas que tiene cada universidad, yo les recomiendo que se metan a las páginas y le den una checada general, pero en este caso de la autónoma empecé con fundamentos de la biología moderna, química, biomatemáticas, biología celular, incluso llevé computación, es biología de los procariontes, físico-química, biomatemáticas, biología de los protozoos, histología comparada a los cordados, bioquímica, biología de las algas, invertebrados, bioestadística, investigación biológica, biología molecular, invertebrados, embriología, análisis de datos biológicos, introducción a la sistemática, anatomía comparada de los cordados, insectos, genética, biología de los hongos, plantas 2, biología de los vertebrados, fisiología animal, ecología de poblaciones, ética, taxonomía vegetal, fisiología vegetal, ecología de comunidades y ecosistemas, biología evolutiva, que es evolución, manejo de ecosistemas, bioproyectos, seminario, no, es otra cosa, entomología forense, toxicología, evaluación de impacto ambiental, biotecnología vegetal, publicaciones científicas en zoología, tópicos selectos de toxicología, era como toxicología 2 o toxicología avanzada, y medio ambiente y sociedad. Y esas son algunas materias que vienen en este programa de estudios. Me parece que ya lo cambiaron, entonces también depende de la universidad y depende del plan de estudios, pero es más o menos lo que ves en la carrera. ¿Y actualmente tienes un trabajo relacionado con lo que estudiaste? Sí, de hecho no nomás tengo uno, tengo 2 trabajos. Un trabajo es llevar el blog y actualizar videos, dar pláticas, conferencias que tengan que ver con biología en las escuelas y ese tipo de cosas.
y el otro tiene que ver con entomología, son cosas de control biológico, es mi otro trabajo, entonces estoy bastante ocupada todos los días y de hecho puedo decir que soy una bióloga afortunada que tiene trabajo dentro de la biología y que trabaja como bióloga, entonces todo se puede. Y lo que dice que lo del trabajo que también le inquieta, eso, yo digo que las oportunidades tú te las tienes que buscar. La situación aquí en México y en el país sí yo sé que es difícil, pero no hay nada que no se pueda lograr y siempre con esfuerzo, con dedicación y con empeño puedes llegar a conseguir grandes cosas, entonces nada más echarle ganas y buscar las oportunidades, es todo. Juan 10 pregunta, hola, oye, es que estoy pensando en estudiar biología y por lo que he visto creo que es lo que estás estudiando. Sí, estaba estudiando biología. Quisiera que me dijeras cómo son las clases o qué se hace, se viaja mucho o cosas así. Gracias. Pues igual respondo lo mismo, depende de la universidad, depende de tu programa. Viajas mucho, también depende mucho de tu universidad. En mi caso hicimos un par de viajes de salidas de campo. Eso sí, también depende de la materia para hacer colectas o para ver un tipo de comportamiento en vivo, pero casi todos eran para hacer colectas de hongos o hubo un viaje a la playa para hacer colectas de organismos marinos. Entonces también depende, no sé qué tanto se viaja en otras universidades, pero creo que todos tienen clases prácticas, entonces si vas a viajar y a qué tanto viajes pues ya depende de ti y de tus maestros también. ¿Y qué es lo que se hace? Pues son clases normales, es como estudiar matemáticas o español, pero cosas más enfocadas a la carrera. Por decir, no sé, si estudias anatomía, ves esquemas, ves películas, de diapositivas, depende de la herramienta didáctica que usen tus profesores, pero eso es lo que haces, es una escuela normal, pero es la universidad. Pero claro, con más trabajo, más experimentación y cosas ya más a nivel profesional, pero así es. José de Torres, mis dos preguntas son las siguientes. ¿Piensas trabajar para National Geographic? ¿Y por qué decidiste hacer biología y no otra cosa? Saludos desde España. ¡Saludos hasta España! Para José de Torres. ¿Piensas trabajar para National Geographic? Es uno de mis sueños, es uno de mis grandes sueños trabajar y colaborar en algún punto con National Geographic o la BBC o todo este tipo de compañías que se dedican a hacer comunicación científica, y también obviamente para Disney Nature sería como un sueño hecho realidad. Que si me gustaría, claro que me gustaría, que de aquí a que eso pase pues tengo que trabajar muchísimo, todavía creo que soy muy joven para llegar a esos niveles, pero yo creo que trabajando y pues sí, nada más trabajando y siendo consistente y persistente puedo llegar a lograr eso. ¿Por qué decidiste hacer biología y no otra cosa? Desde siempre me han gustado los animales, desde siempre he sido una persona que le gusta saber por qué pasan las cosas, por qué ese animal tiene cuernos, por qué esa ave vuela muy alto y muy rápido. Entonces desde niña, y siempre me gustó, desde siempre. La experimentación y la ciencia siempre han sido cosas que me gustan mucho, digo, entre otras cosas, pero es eso.